La ansiedad, habría que diferenciar lo que sería, digamos, patología de lo que no es patología. Porque de alguna forma la ansiedad está directamente relacionada con el miedo y como miedo es un mecanismo intrínseco al ser humano que busca protegernos. Entonces, hay una línea muy fina en psicología entre lo que es normal y lo que es patológico. De hecho, pues hablamos de trastornos psicológicos, pero no de enfermedades mentales. Que no es como el COVID que te entra, ¿no? La ansiedad se desarrolla y tiene unos mecanismos internos donde nuestro mecanismo evolutivo, que nos genera esa sensación de miedo, de preocupación, que da lugar a veces a problemas de ansiedad, pero ese primer mecanismo interno es totalmente normal y útil. De hecho, muchas veces a mí me gusta decir que la ansiedad es como la línea blanca de la autovía que cuando vas conduciendo y te duermes, de repente empieza a sonar. Entonces, gracias a esa raya, no te sales del camino y muchas veces la ansiedad viene como una señal para hacernos ver cosas, ¿no? Los síntomas no siempre son negativos, los síntomas son alarmas. Entonces, como alarma es útil. Otra cosa empieza el problema psicológico de la ansiedad cuando no sabemos darnos cuenta de esa alarma, no sabemos entender esa alarma y no sabemos gestionar esa alarma. Entonces empezamos a hacer cosas con la ansiedad que nos llevan al pozo de la ansiedad. Y entonces trato de quitarme la ansiedad y tengo más ansiedad y empezamos a caer un poco en todas esas redes donde pues tenemos la sintomatología física de ansiedad, de garganta seca, presión en el pecho, agobio, sensación de miedo constante y a nivel mental vivimos cada vez rumiando más o más en el futuro y más en el pasado y o bien solemos caer en una lucha contra esas sensaciones, luchar por estar bien, o empezamos a limitar nuestra vida huyendo. No, no hago esto porque me da miedo, no hago esto porque me da ansiedad, no medito porque me da miedo mirar lo que hay dentro, me da miedo dormir porque me viene el agobio y empezamos a tratar de limitar. Y dentro de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, algunos de los más conocidos son la hipocondría, ¿no? Mi miedo hace que cualquier estímulo lo interpreto como una amenaza y empiezo a pensar si el otro está enfermo, empiezo a pensar que yo estoy enferma. Tengo miedo de esto, empiezo a buscar en internet síntomas de no sé qué y cuanto más leo, más empiezo yo a tener los síntomas. Entonces, la hipocondría es un tipo de trastorno de ansiedad, otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno obsesivo o el obsesivo compulsivo, donde rumiamos mucho y sentimos que nuestra mente está como bombardeada de pensamientos negativos que no queremos tener y cuanto más luchamos tratando de evitar esos pensamientos, más nos vienen y acabamos como sintiéndonos víctimas de una mente que está constantemente tirándonos cosas que no queremos tener en nuestra mente. Y ese es un tema también bastante delicado porque cuanto más tratamos de quitar esos pensamientos, más vienen y más limitante se vuelve. Luego tendríamos el trastorno de ansiedad generalizada, que es como esa sensación de vivir como con una sensación de preocupación constante, la sensación de que algo va a salir mal, ¿no? Como el nervio metido en el cuerpo, pero sin que haya una causa determinada. Simplemente es como un estado de base. Estoy agobiado, es una emoción puntual ante una situación puntual, ¿no? Esta situación me genera agobio. No hay nada raro ahí. Es que puede ser agradable o puede ser no agradable, pero no hay nada raro. Es una respuesta emocional dentro de lo normal ante una situación. Ahora tengo que darme cuenta de que esta situación me genera agobio. ¿Qué puedo hacer con ella? Entonces es que ese agobio, si ese agobio me lleva a tomar unas decisiones adecuadas para cambiar las situaciones, es muy adaptativo y es importante entonces el agobio, ¿no? Porque si no tuviera agobio, tiraría hacia adelante con la situación. Y es que quizá no quiero tirar hacia adelante con esa situación en mi vida. Quizá ni siquiera es bueno para mí
tirar hacia adelante con esa situación. Entonces ese agobio me permite pararme, darme cuenta y tomar ciertas decisiones. Entonces, a diferencia de eso, ¿cuándo necesitaría ayuda? Cuando no está siendo funcional en mi vida, me está generando más bloqueo que otra cosa, ¿no? No estoy siendo capaz de entender qué está ocurriendo aquí, qué necesita eso de mí, qué tipo de decisiones puedo tomar. Digamos que la diferencia es lo que en psicología se llama funcionalidad. Y estamos patologizando emociones desagradables. Es que forman parte de la vida a veces. El miedo, forma parte de la vida los nervios y de repente ya lo llamamos pánico, fobia, ansiedad, depresión. No, no, estoy triste, no tengo depresión. Estamos patologizando muchas veces emociones que son normales, difíciles, pero que tenemos que saber entenderlas y gestionarlas. Si las entendemos y las gestionamos, no son patológicas. Si no las entendemos y no las gestionamos, empezamos a notar como que vamos caminando, pero nosotros mismos nos ponemos la zancadilla y cada vez nos vamos atascando más, ¿no? Ese sería el problema, el punto donde estamos pasando a un problema psicológico que puede derivar en un trastorno psicológico. En 7 años de terapia psicológica en el gabinete podría decirte que de cada 10 personas a las que he visto, 7 vienen con problemas directamente relacionados con la ansiedad. Hay muchísimas variables que están en relación a por qué hay tantísimo problema de ansiedad, pero hay mucho, hay mucho, hay mucho. Los propios estilos de vida que tenemos, la falta de inteligencia emocional o de autoconocimiento, o sea, no sabemos gestionar nuestra mente. Es decir, si entendemos cómo funciona esta máquina y entendemos la lógica que hay detrás de cómo funcionan las emociones y de cómo funcionan los problemas psicológicos y los mecanismos de funcionamiento, ¿no? De cuando me siento así y hago esto, suele pasar esto y es por esta explicación, etc. O sea, necesitamos aprender a conocernos, a saber cómo funcionamos, porque en el colegio nos enseñan otra serie de disciplinas, pero es que no te enseñan cómo gestionar tu mente. Y en una sociedad también donde está tan en auge la psicología positiva, el tienes que estar bien, ¿no? Mr. Wonderful, el coaching para desarrollo personal, crecimiento personal, desata tu máximo potencial, sé tu mejor versión. Es que, claro, todo te empuja a que tienes que estar muy feliz, estar siempre creciendo personalmente, sentirte súper bien contigo mismo, y la realidad es que el 90% de las personas no sienten eso, pero es que además tampoco tenemos recursos ni el conocimiento para saber tratarnos cuando necesitamos aprender a estar con nosotros de una forma más compasiva. Claro que la psicología tiene ciertas leyes, porque son las leyes de la conducta humana. La ansiedad tiene un mecanismo de funcionamiento, la depresión tiene un mecanismo de funcionamiento, las obsesiones también. Entonces tú necesitas saber cómo funcionan, digamos, tus tendencias, ¿no? Todos tenemos ciertas tendencias. Cuando la vida nos aprieta mucho, 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 a uno le puede dar por empezar a somatizar en el cuerpo y a sentirse mal físicamente. A otra persona le puede dar por empezar a tener obsesiones. A otra persona le puede dar por empezar a fumar más y a comprar más, a pasar más tiempo en internet, a trabajar más. Todo eso son fugas que llevan a adicciones. Todos tenemos alguna de estas tendencias porque son nuestros mecanismos de defensa. Entonces tenemos que aprender de nosotros, a ver cómo funciona eso y cómo no caernos en esas arenas movedizas. O si nos caemos, cómo salir lo antes posible. El problema es que la mente es muy contraintuitiva y lo que solemos hacer cuando estamos mal suele hacernos estar peor. Por un lado, yo siempre digo que la vida es como si fuera un jardín con diferentes parcelas. Entonces tenemos la parcela de nuestra relación con nosotros mismos, de pareja barra rollitos, ¿no? Siempre es pues esa parte de eso, tengas o no tengas pareja, siempre está esa parte activa, familia, trabajo, y si no tienes trabajo es barra desarrollo profesional. Pero todas esas áreas son importantes, la barra de ocio,
amistades, barra socialización. Entonces, todo eso es muy importante porque nos permite como que tener los huevos en diferentes cestas. Y eso nos permite sentir más sensación de equilibrio y de plenitud. Hay diferentes momentos en nuestra vida donde una de esas áreas tiene más importancia que otra, se le dedica más tiempo, pero de repente todas estas restricciones han supuesto en muchos casos como bloquear muchas de esas áreas. Por otro lado, hay una falta de estimulación, como te decía, yo no soy mucho de bailar, ¿no? Pero pienso que la gente que salga a bailar y de repente dirán, es que todavía ayer me lo decía una amiga, Alba, qué ganas de poder salir y bailar. Porque, claro, si a alguien le encanta salir y bailar y es un momento de socialización y le quitas eso, pues es decir, baila en casa, ya, pero no es lo mismo, ¿no? O el salir a viajar, por ejemplo, con una mochila, para las personas que les gusta ese punto de aventura. Entonces, son estímulos diferentes a la inercia de la rutina. Y creo que el efecto que está teniendo esto, salvo que uno trate de hacer lo contrario adrede, o sea, a lo que nos llevan todas estas restricciones sin querer, es a vivir en una especie de día de la marmota, donde te levantas, comes, trabajas y como que todo es muy repetitivo. Entonces eso trae sensación de ahogo, de alguna forma, ¿no? Es una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Empezamos a sentir como, me falta algo. Y es que esa es la línea de la autovía que decía antes, claro, es claro que me falta algo, me faltan cosas, claro que sí. Y bueno, yo de hecho, ahora al comenzar el año, ya hice una lista de cosas que puedo hacer próximamente para tener estas experiencias diferentes. Por ejemplo, ya que no se puede viajar, me he comprado una bici eléctrica de montaña con el punto de ponerle un punto de aventura a mi vida, pues por la montaña, ¿no? Y tengo la ilusión de decir, voy a hacer parte del Camino de Santiago en bici. Entonces, aunque no sea lo ideal, estoy atendiendo esas necesidades. Pero si no lo hacemos, es como una olla a presión donde estamos metiendo más carga, más carga, más carga, más carga. Es que el tiempo que podemos estar desatendiéndonos, por decirlo de alguna forma, es finito. O sea, tarde o temprano empiezan a venir todos los síntomas de estar viviendo restringidos como en el día de la marmota. Entonces tenemos que atender ese jardín en sus diferentes áreas y ver un poco mi socialización, mi ocio, mis rutinas, etcétera, etcétera. Porque si no es como también tanto tiempo de pantallas, sin estar en contacto con otras experiencias, es como estímulos, 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 estímulos. La relación que hay entre la ansiedad y el estrés. Porque eh, el estrés es absolutamente psicológico. Una persona puede estar haciendo muchísimas cosas y no sentirse estresada. Y hay alguien que puede estar prácticamente sin hacer nada. Imagínate a alguien en paro en el sofá o en ERTE, en el sofá en casa sin hacer nada y tiene absoluto estrés porque su cabeza no para. El estrés surge cuando el organismo siente que la situación me está demandando más de lo que puedo dar. Y entonces el cuerpo se activa, se acelera el corazón, los músculos, el cuerpo se activa para tratar de hacer frente a la demanda de la situación. Y si no damos una salida a ese estrés, empieza a cargarse más tensión y se empiezan a convertir en síntomas de ansiedad. Y ya se está hablando de que actualmente estamos hablando de la crisis sanitaria del COVID, pero ahora vamos a hablar de la crisis mental del COVID, ¿no? De toda la cantidad, del efecto psicológico que está teniendo todo esto. Principalmente el problema es que esos son consejos que a esa persona le han ayudado, pero no sabemos ni qué problema tenía exactamente, o sea, cómo estaba funcionando eso. Quizá es que
quizá por su personalidad a esa persona le ha ayudado eso y no significa que el resto de las personas funcionen de esa forma. Entonces, cuando se habla, sobre todo una cosa es el estrés no tiene tanto problema en relación a los consejos, por decirlo de alguna forma. Porque el estrés, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si tienes estrés y escuchas un consejo para el estrés que no te funciona? Bueno, es que sigues con estrés. Pero el problema es si tienes ansiedad, sí hay un problema grande, porque si te están diciendo cosas para... Es que la ansiedad tiene un mecanismo muy delicado. Es muy fácil, si la ansiedad no se trata bien, lleva por ejemplo, a pánico. O sea, es que estamos ya en un problema de salud que tiene otras muchísimas consecuencias si no se pasa, si no se encauza. Nos pueden venir ataques de ansiedad, nos pueden venir crisis de pánico, afecta mucho a las relaciones y a la propia vida de la persona, afecta mucho a la autoestima, porque la ansiedad es estar absolutamente limitado por el miedo. Y la ansiedad acaba robando casi la identidad. Es muy fuerte, pero es que es así porque cuando el miedo cada vez tiene más voz en tu vida ante todo y tú estás simplemente tranquilo, pero tu mente tiene un discurso de miedo sobre el pasado y sobre el futuro, tú empiezas a pensar que tú eres la ansiedad. Entonces, cuanto más tiempo la ansiedad está en la vida de alguien, más empieza a limitar nuestra vida, más se vuelve un hábito. Es como que las cosas que la gente hace cuando tiene ansiedad se acaban reforzando mucho y al final acabamos teniendo hábitos de ansiedad. Como por ejemplo puede ser, bueno, no hacer ciertas cosas porque me genera miedo, ¿no? Empiezo a ir limitando poco a poco y cada vez mi zona de confort es más restringida e igualmente sigo teniendo esa sensación de miedo. Entonces por eso hay que tener cuidado porque uno de los consejos que puede dar alguien es, no, pues tú cuando tengas ansiedad, pues coméntalo con el que tienes al lado y que te ayude a verlo de otra forma. O otro de los consejos más frecuentes es, si tienes ansiedad, tienes que tratar de verlo de otra forma. Busca el lado positivo de la situación y así te animas. Son consejos que son sentido común, pero que no están teniendo en cuenta el propio funcionamiento de la mente. Porque para alguien que no tenga, o sea, para algún tipo de personalidad que tenga como mucha fortaleza psicológica, puede ayudarle pensar en positivo siempre y cuando no tenga mucho miedo. Pero si el grado de miedo o de ansiedad es muy alto, el pensamiento positivo o el tratar de cambiar la forma de verlo no sirve para nada, porque la emoción va por delante que la razón. Y hay otro punto de que también muchas veces el consejo que se suele dar es, si te da miedo, de hecho esto lo suelen recomendar mucho los médicos, y claro, los médicos no son psicólogos. Entonces también hay que tener cuidado con los consejos de los médicos en relación a los problemas psicológicos, porque ellos son médicos. Pero muchas veces dan algún consejo acertado, pero sin todo un contexto no se entiende bien y no sirve. Si te da miedo, tú lo que tienes que hacer es hacerlo igual, ¿no? Tú lo haces igual y ya lo vas superando. Sí y no, pero es que es muy delicado eso, porque como te enfrentes a una situación que te da ansiedad, en plan ajo y agua, ¿no? Yo aquí a lo espartano, venga, tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante, puede ser totalmente contraproducente. O sea, la experiencia puede ser tan dura que tu sistema nervioso lo grabe como máximo peligro. Y si antes me daba miedo grado 7, ahora me puede dar miedo grado 9. Porque eso en psicología se llama exposición, ¿no? Es una técnica de exposición y ese ejercicio de exposición hay que hacerlo de una determinada forma. Hacer pequeñas paradas, o sea, hacer pequeñas pausas, buscando siempre el equilibrio, ¿no? Porque como estamos como sobreactivándonos,
hacer pequeños espacios de pausa. A poder ser, bueno, meditar ayuda muchísimo, porque meditar es como una cita con tu mente. Es que te sientas y estás ahí observándote. Combate la tendencia que tenemos a enganchar los pensamientos y rumiarlos, y combate la tendencia que tenemos a reaccionar emocionalmente a todas las cosas. Nos permite estar en esa posición del observador, un paso atrás. Esto es absolutamente importante para la ansiedad, porque la ansiedad es todo lo contrario a esto. En la ansiedad estamos sobrereactivos y estamos rumiando. Por otro lado, aunque sean espacios de pausa, ya sin llamarlos meditación, ¿no? Pero espacios de pausa donde por lo menos podamos hacer algunas respiraciones, y un truco pues es alargar la exhalación. Por ejemplo, podemos inhalar contando 1, 2, 3 y al exhalar por la nariz 1, 2, 3, 4.